Bienvenidos al noticiero de Renta 4, el resumen semanal de los mercados. Soy Gabriela Villalobos. Y yo soy Sebastián Aguirre. Les contamos que esta semana el ruido de fondo cambió de protagonista. La inteligencia artificial cedió al centro del escenario a un tema tan antiguo como los propios mercados, las tasas de interés. Claro, y esto pone a prueba de paso una afirmación de Elon Musk que ha dado mucho que hablar recientemente, que el dinero carecerá de valor dentro de 10 años. Exactamente. De hecho, si todavía no han visto la entrevista en The Economist, se las recomendamos. Pero volviendo al tema central, los mercados de bonos, al menos esta semana, parecen pensar exactamente lo contrario. Vamos a repasar por qué subieron las tasas de interés a ambos lados del Atlántico. ¿Qué papel jugó la tensión con Irán? ¿Cómo respondió el Tesoro de Estados Unidos? ¿Y qué trae la semana que empieza hoy justamente con Nvidia como gran cita? Bueno, empezamos. Vamos primero al panorama de los índices, porque a pesar de todo el ruido en torno a los tipos, a las tasas de interés, el comportamiento de las bolsas fue en general ordenado. Exactamente. En Europa las caídas fueron bastante moderadas. El Eurostoxx, el IBEX y el DAX en Alemania retrocedieron en torno al 1% en la semana. Algo peor lo hicieron el CAC francés con una caída de 1,8%, también la bolsa italiana que se dio un 1,7%. Y en Wall Street el S&P 500 bajó 1,4% y el Nasdaq lo hizo en 2%. Y aquí hay un dato curioso. El índice que mejor resistió fue el más tradicional. Claro. El Dow Jones con un recorte de apenas 0,8%. Bueno, en Asia el golpe fue mayor en Japón, con el Nikkei cayendo casi un 3,9%, mientras que el Kospi coreano, que ha tenido un año que ha sido bien intenso, se mantuvo casi plano, con una caída de solo 0,9% en la semana. Bueno, y si hay un protagonista indiscutido esta semana es el mercado de renta fija. A diferencia de Musk, los bonos sí parecen creer que el dinero va a tener un valor en el futuro y hasta un valor mayor. Claro, en Europa, por ejemplo, el bono alemán a 10 años plazo, el Bund, llegó a tocar el 3,27%. Y pongan atención, este es un nivel que no se veía desde el 2011. El Euribor a un año, mientras tanto, superó el 3%, algo que no ocurría en los últimos 2 años. Y en Estados Unidos, el bono a 30 años superó el 5,3% el lunes pasado y el bono a 10 años, el T-Bond, llegó al 4,75% en algunos momentos de la semana pasada. Bueno, veamos qué pasó en Asia. En Japón, el bono a 10 años también subió al 2,88%, cerca de máximos de 3 décadas, que están en el 2,95%. Y en Europa, en el Reino Unido específicamente, el yield a 10 años cerró por encima del 5%. Bueno, son varios números y para poder dimensionar el giro que observamos en octubre de 2020, quien invertía en el Bund alemán a 10 años no recibía prácticamente nada a cambio. Tenía que pagar 0,57% al Tesoro alemán. Y ese mundo de tasas de interés negativas queda cada vez más lejos. Bueno, a esto se ha sumado también el petróleo. El crudo subió más de un 5% en la semana y el Brent cerró el viernes por encima de los $94. Y todo esto en un contexto de recrudecimiento de las tensiones con Irán. Y aquí conviene detenerse en la lectura de fondo, porque según analistas de mercado, la respuesta de las bolsas y de los bonos está siendo hasta ahora bastante ordenada. Es decir, pese a todo el ruido generado en torno a la subida de tasas de interés que les comentábamos y a un supuesto mercado más bien bajista, las correcciones bursátiles que acabamos de repasar han sido más bien moderadas. Ningún índice principal entró en una corrección severa. Bueno, hemos hablado bastante de mercados, vamos a la macro. El detonante inmediato fue el alza de tasas la alza de la tasa de interés, fue la escalada de tensión con Irán, después de que Trump amenazara con imponer el régimen de los ayatolás sanciones económicas que calificó como nunca antes vistas. Bueno, esa amenaza, la que hizo Donald Trump, reavivó las expectativas de un conflicto largo y de ahí entonces la subida del petróleo, que era lo que mencionábamos recién, ha tenido un rol bien gravitante en las últimas semanas. Exactamente, pero no solamente geopolítica. Esta semana también supimos que la deuda del Tesoro de Estados Unidos superó ya los 40 billones de dólares, 40 trillones en la nomenclatura anglosajona. Bueno, es una cifra que, según varias voces expertas del mercado,
ayuda a entender entonces por qué el mercado de bonos está bajo tanta presión como veíamos antes. Exactamente, y eso conecta directamente con lo que está pasando en el terreno corporativo. Las empresas vinculadas a inteligencia artificial han encontrado en la deuda, justamente la deuda a largo plazo, una fórmula cada vez más atractiva para financiarse. Analistas de mercado señalan como referencia la financiación, por ejemplo, del proyecto Hyperion de Meta Platforms a fines de 2025, con una estructura novedosa que le permite que esa deuda ni siquiera figure como tal en sus balances. Sí, y el fenómeno se ha extendido. Solamente los grandes hiperescaladores, estamos hablando aquí de Meta, de Amazon, de Alphabet, de Microsoft, de Oracle, han emitido más de 150.000 millones de dólares en bonos corporativos en los primeros meses de 2026. Y esto es casi el doble de lo que se había visto en periodos anteriores, según las mismas fuentes, y la mayor parte destinada a proyectos de inteligencia artificial fundamentalmente. Y todo eso sin contar las fórmulas de financiamiento fuera de balance que estas compañías están usando también cada vez más. Exactamente, lo interesante, y este es el corazón del análisis que puede hacerse, es que el mercado está financiando estas operaciones con bastante facilidad. Y eso es al final del día llamativo, porque lo natural sería que un inversor en una empresa de inteligencia artificial quisiera capital, no deuda. Si asume el riesgo, quiere también participar sin límites, por ejemplo, en la subida, si es que la compañía efectivamente logra multiplicar sus valores. Exactamente, pero ahora conviven con normalidad un mercado de capital y un mercado de bonos de largo plazo para financiar justamente estas mismas empresas. La consecuencia, según voces expertas del mercado, es que este nuevo mercado corporativo, vinculado fundamentalmente a la inteligencia artificial, se ha convertido entonces en un competidor directo del Tesoro americano a la hora de atraer recursos. Sí, es literalmente un crowding out, es decir, ambos compitiendo por el mismo ahorro disponible y ambos empujando el alza de las tasas de interés de largo plazo. Con ese telón de fondo, entonces, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, decidió intervenir. El lunes pasado anunció una recompra de bonos de largo plazo. Sí, y el alivio fue inmediato. El T-Bond a 10 años pasó del entorno del 4,75% al 4,63% tras el anuncio. Pero el efecto se fue diluyendo con los días y al cierre del viernes la tasa estaba otra vez cerca del 4,75%. Bueno, entonces con esto estamos llegando ya a la pregunta que están planteando los analistas de mercado esta semana justamente. ¿Pueden estas tensiones en el mercado de bonos poner fin al mercado alcista, que se apoya fundamentalmente en el sueño de un super ciclo de crecimiento liderado por la inteligencia artificial? Bueno, la respuesta de voces expertas con las reservas propias que uno puede hacer de cualquier proyección es que en realidad no, y hay dos argumentos para eso. Primero, que la corrección está siendo ordenada, como hemos visto en semanas anteriores, y segundo, que apuntan a una innovación financiera sin precedentes. Claro, porque de alguna manera todo esto habla de un dinero casi cuántico capaz de financiar varias cosas a la vez y cita como evidencia la salida a bolsa de SpaceX y la próxima salida a bolsa también de Anthropic. Eso sí, los propios analistas reconocen que cualquiera sea el verdadero motivante de corto plazo para las bolsas, seguramente estarán centrados en un acuerdo que ponga fin a la guerra y a la tensión en el estrecho de Hormuz. Miremos entonces hacia adelante. La semana que comienza hoy tiene dos citas centrales. El miércoles, los resultados de Nvidia por una parte y también el deflactor de gastos personales, el PCE, correspondiente a julio en el mercado de Estados Unidos. Y ojo que el viernes se conoce la encuesta de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Y todo esto, insistimos, a la espera de la noticia que de verdad podría mover la aguja en los mercados. Un eventual acuerdo que logre al fin reducir entonces la tensión en torno a Irán y al estrecho de Hormuz. Bueno, eso es lo que todos esperamos, pero para cerrar, complementando lo que decías tú, Seba, el termómetro del miedo, el VIX, cerró la semana en 15,1 puntos, un nivel bastante bajo. Con ese dato sobre la mesa, analistas de mercado apuestan entonces por una semana que va a estar tranquila, ligeramente positiva. Habrá que ver de todas maneras lo que ocurra el miércoles con los resultados de Nvidia que ya comentábamos y también con los datos de inflación, a ver si se confirma dicho sentimiento. Eso es todo por hoy, por esta semana. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo del Noticiero Renta 4. Nos vemos a la próxima. Chao.